Pasemos a ver las direcciones IP en el protocolo IP versión 4 y cómo se hace este direccionamiento. Una dirección IP, al fin y al cabo, es un identificador de 32 bits, en el caso de IP versión 4, para una interfaz de host o de router. Por interfaz entendemos la conexión entre un host o router y el enlace físico. Normalmente, los routers van a tener múltiples interfaces y los hosts suelen tener una interfaz. Por lo tanto, cada interfaz tendrá una dirección IP. En el ejemplo que vemos aquí en el dibujo, tenemos, por ejemplo, estos tres hosts. Cada uno de ellos tendrán una interfaz que les conecta a Internet y esa interfaz tendrá una dirección IP. El router, por ejemplo, que vemos aquí en el centro, tiene tres interfaces que les conectan a cada una de estas redes y cada una de esas interfaces tiene su dirección IP. Una dirección IP son 32 bits y normalmente se viene expresando dividiéndolo en bloques de 8. Cada bloque de 8 se expresa en formato decimal. Por lo tanto, esta dirección de aquí, por ejemplo, sería estos 8 primeros bits el 1, estos 8 siguientes el 1, estos 8 siguientes el 1 y este sería el 223. Por lo tanto, esta dirección IP sería la 223.1.1.1. En los comienzos de Internet, el reparto de direcciones IP en los distintos interfaces y distintos hosts y router se realizó mediante la denominada arquitectura de clases, en la que se dividió todo el rango de las más de 4.000 millones de direcciones IP que forman los 32 bits. Todo ese rango se dividió en en 5 clases, 4 principalmente, y se hizo el reparto de esta forma, en la cual un rango de clase A, tenemos 128 redes de clase A y cada una de ellas tiene más de 16 millones de interfaces que puede direccionar, desde la 0000 hasta la 127.255.255.255. Hay que decir que la dirección 0000 está reservada por IANA, que es la institución dedicada a Internet, una asociación internacional. También había 16.000 redes de clase B, cada una de ellas con más de 65.000 direcciones, a partir de la 128 hasta la 191, y luego había más de 2 millones de redes de clase C, cada una de ellas, a partir de la 192 hasta los 223, cada una de ellas con únicamente 254 interfaces. Muchas veces, para una pequeña empresa, por ejemplo, con 254 interfaces era más que suficiente. También estaban las clases D y E, pero que no vamos a entrar en más detalle. Hay otra dirección reservada también, que es la que comienza por 127, normalmente 127.001, que es la dirección de loopback o de bucle local, que sirve para denominar a la máquina local o localhost. También hay otras direcciones que se suelen reservar, que es poner todos los bits que podemos disponer y mover a 0, y esa va a ser la dirección de red. Es decir, si yo tengo una red que me han asignado desde por ejemplo, una dirección privada, que es la 192.168.0.0, y puedo moverlo hasta la 192.168.255.255. Pues si pongo esta dirección, que es los bits que yo puedo mover, que son estos y estos, los pongo a 0, esa va a ser la dirección de red. Y si los pongo a 1 todos, que es esta otra dirección,
esta va a ser la dirección de broadcast, es decir, que podemos enviar paquetes a toda la red de difusión, que se denomina. Entonces, para hablar de la red, hablaré de esta dirección, y para hablar de paquete de difusión a toda la red, pondré esta otra dirección. A partir del año 93 se comenzó a utilizar otro tipo de direccionamiento, que es el CIDR, que es el Classless Interdomain Routing, o enrutamiento entre dominios sin clase. Lo que se vio es que dividir en rangos podía limitar mucho la difusión de las direcciones, porque había rangos que desperdiciaban muchas direcciones y otros que se quedaban cortos, y entonces era muy poco flexible. Lo que se vio es que era más interesante que el tamaño de la dirección de la subred fuese de un tamaño arbitrario, que fuese un tamaño que pudiésemos decidir bit a bit y no por porciones. De esta forma nosotros vamos a decidir cuántos bits van a ser la porción del host y cuántos bits de la dirección va a ser la de la subred. De esta forma vamos a definir las direcciones con este formato, es decir, la dirección barra y un número, en este caso x, que va a decir cuántos bits van a formar la subred. Esto sería x. Por lo tanto, si decimos en este ejemplo de aquí que tenemos la subred 200.23.16.0/23, quiere decir que los primeros 23 bits de esta dirección están fijos, no los puedo tocar en esta subred, y los que puedo tocar son estos últimos 9 bits, que es la porción del host, los cuales yo podré direccionar 512 equipos, porque tengo los 256 con todos estos a 0 y este bit de aquí a 0, o si lo pongo a 1, otros 256. Por lo tanto, con estos 9 bits podré direccionar los 512 equipos. Si bien es verdad que tendré que quitar tanto la dirección de todo ceros como la dirección de todo unos, porque serán las direcciones que me identifiquen la red y el broadcast. La red por un lado y el broadcast por otro. Por lo tanto, podría direccionar realmente 510 equipos. De esta forma tendremos identificadas dentro de las direcciones IP la subred, que serán los bits de mayor orden, y los hosts, que serán los bits de menor orden. ¿Qué es una subred? Simplemente son interfaces de dispositivo cuya parte de dirección IP es la misma. Por lo tanto, por ejemplo, aquí todos estos equipos e interfaces pertenecen a esta subred, estos otros pertenecen a esta otra y estos otros pertenecen a esta otra. Aquí tenemos 3 subredes que están interconectadas por este router. Por ejemplo, también podríamos tener, en este caso, pueden ser distintas LANs conectadas por un switch Ethernet, que sería este de aquí, y que haría de intercambiador de paquetes de una LAN a otra. En este caso, como vemos, tenemos 3 subredes. La primera de ellas viene identificada por 223.110/24, es decir, puedo tener los últimos 8 bits, que son estos, los puedo mover. Podría poner, pues a cada uno le doy, a este le doy el 1, a este le doy el 2, a este le doy el 3, a este le doy el 4. Puedo decidir yo cómo repartir esas IPs. Esta otra subred de aquí es la 223.130/24, que también tengo otros 256 posibilidades desde el 0 hasta el 255. Acordaos que el 0 y el 255 no los puedo utilizar, los reservo para dirección de red y dirección de broadcast.
¿Cómo puedo determinar las subredes? Esto es una receta un poco obvia. Simplemente lo que tengo que hacer es quitar, por decirlo así, los dibujitos, ¿vale? Los hosts y los routers, y me quedarían únicamente las subredes, que serían estas tres. Por ejemplo, aquí, ¿cuántas tendríamos? Pues aquí vemos que tenemos una aquí, otra aquí, otra aquí, y luego, que no se nos olviden, estas tres subredes también, que son subredes muy simples porque solo tienen un enlace entre los distintos routers. Tendríamos 6 subredes en total, que vendrían identificadas por estas direcciones CIDR. ¿Cómo obtiene un ISP, un Internet Service Provider, un bloque de direcciones? Pues se lo tiene que pedir a ICANN. ICANN es el Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, que tiene entre sus funciones asignar las direcciones IP, también tiene el gestionar los DNS, que vimos en su día, y también asignar los nombres de dominio y resolver los enfrentamientos que haya. ¿Qué hace el ISP una vez obtiene esas direcciones IP? Pues, por ejemplo, si el ISP ha recibido este bloque de direcciones IP, que es un /20, que se denomina, que son pues un montón de direcciones que van desde esta de aquí, que es la 200.23.16.0, hasta la, fijaos que puedo mover desde 20 bits, que no puedo tocar los primeros 20, hasta 32, me quedan 12 bits. Puedo mover 12 bits. Por lo tanto, podré mover estos 8 de aquí y ir desde el 0 hasta el 255, más 4 bits más que están aquí. Por lo tanto, tendré desde el 16 hasta el 31. Es decir, desde la 200.23.16.0 hasta la 200.23.31.255. Todas estas direcciones están dentro de este bloque /20 que ha comprado el ISP. ¿Cómo las puede asignar el ISP a las distintas organizaciones? Pues imaginemos que tiene 8 organizaciones a las que ofrecer esas direcciones IP. Entonces podría decidir a cada una de ellas darles un bloque /23. Entonces a la primera le da sus primeros 20 bits fijados, porque los tiene fijados el ISP, pero luego los 3 siguientes se los fija todos a 0 y le deja que maneje esa organización los últimos 9. Por lo tanto, tendrá 512 direcciones. Ya sabéis que hay que quitar 2. Por lo tanto, 510 interfaces podría direccionar la organización 0. La organización 1 podría poner el ISP esos 3 bits siguientes a 001 y le deja que toque los últimos 9 igual. Por lo tanto, le da otro /23, que es el 223.18/23. Así a la 2 le daría el 20 y así, etcétera. Cada una de estas organizaciones va a tener 510 interfaces que puede direccionar con estos bloques /23. Por ejemplo, la primera sería desde el 223.16.0 hasta el 223.17.255, etcétera. Y la última sería desde el 223.30.0 hasta el 223.31.255.